a un 50% estará bien. Incluso algo menos, lo voy a dejar en un 30% aproximadamente. 35% lo voy a dejar finalmente. Ahora voy a empezar a trabajar lo que es las sombras. Me voy a ir al grupo de serpiente, lo voy a desplegar. Y en la capa de serpiente, bueno, voy a ir a fondo copia 7. Creamos una capa. La situamos esta debajo de la capa de serpiente. Dentro del grupo de serpiente, pero debajo de la capa serpiente la situamos, la vamos a llamar sombras. Sombra. Vamos a ir a vista, píxeles reales, nos vamos a la zona donde está la serpiente, cogemos un pincel, color frontal negro, y vamos a empezar aquí a darle esa sombra. Ahora lo que voy a hacer es duplicar la capa de serpiente, control J. Voy a desactivar el resto de capas, me quedo con la capa de serpiente. Me voy a ir a imagen, ajustes, curvas. Voy a oscurecer. Así estará bien, con el parámetro de salida en 98, el de entrada en 164. Le doy OK. Activo la capa de serpiente copia. Y en la capa de serpiente copia voy a crear una máscara de capa. Y con el color frontal negro, con una opacidad de un 20% aproximadamente, vamos a ir poco a poco. Lo que vamos a hacer es oscurecer un poco la zona esta de la serpiente. Luego terminaremos de mejorar esto. Este es uno de los pasos que hay que ir dando. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora me voy a ir a la capa de fondo, voy a crear una nueva capa. Voy a contraer el grupo de serpiente para trabajar de forma más cómoda. Y en esta capa 3 lo que voy a hacer es crear una sombra para los esqueletos. Cogemos un pincel con una opacidad del 19%, por ejemplo, y vamos a ir dándole por aquí. Vemos el antes y el después. Para ir al grupo de modelo, lo despliego, me voy a la capa de modelo, modelo copia. Ahí está. Y le voy a dar un desenfoque gaussiano. Mejor la voy a convertir, vamos a ver si me permite convertirla en un objeto inteligente. Al tener máscara de capa no creo que haya ningún problema. Lo que ha hecho es aplicar la máscara de capa, efectivamente. Así que ahora lo que voy a hacer es aplicarle, una vez que la tengo como objeto inteligente, le voy a aplicar un desenfoque gaussiano, desenfocar, desenfoque gaussiano, para de este modo vamos a darle un desenfoque con un radio de 1 para integrar mucho mejor lo que es el borde, el contorno. Incluso vamos a darle 2. 2 es demasiado, vamos a darle 1. Le damos OK. Y ahora esta máscara de capa que nos ha creado aquí, la vamos a rellenar de negro. Mayúsculas F5, color frontal, el negro. Y cogemos un pincel, color frontal, el blanco. Ir a vista, píxeles reales. Y empezamos a dar en lo que es el borde. Vamos al navegador, nos situamos. Cogemos el pincel, como digo, con una opacidad del 100%. Y empezamos a darle en el borde.
Es un método para que se integre mejor la imagen. Entonces conviene que lo hagáis en muchos de los fotomontajes que os realicéis. Vamos a seguir dándole por esta zona. De este modo los halos que quedan ahí, como veis, no son ya tan duros. Si os fijáis, ya no va quedando ese halo y ese corte tan duro que tenía de la selección con la herramienta de pluma. Apretamos control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es ir a las alas y voy a hacer la misma operación. La voy a convertir en un objeto inteligente y le voy a aplicar un desenfoque gaussiano de 1 píxel. En esta ocasión, fíjate, no vamos a tocar nada más, lo vamos a dejar así. No pasa nada porque esté un poquito desenfocado. Voy a cerrar el grupo de modelo. Ahora me voy a ir a cráneos. Y en cráneos hacemos la misma operación. Vamos a filtro. Convertimos para filtro inteligente. Le aplicamos un desenfoque gaussiano. El desenfoque en los cráneos, lo que voy a hacer ahora es crear una nueva capa. Y vamos a hacer unas sombras. Esta nueva capa la voy a poner por debajo de cráneos. Y vamos a crear ahí unas sombras. Vamos a coger un pincel, color frontal el negro, con una opacidad de un 50, un 60%, nos va bien. Vamos a ir creando por aquí, en esta zona. Vamos a ver el antes y el después. Ahí vemos el antes y el después de la sombra aplicada. Lo que voy a hacer es bajar la opacidad. La voy a dejar en un 55, un poquito más a lo mejor. Ahí funciona bien. La voy a dejar en 55. Y ahora lo que voy a hacer es coger, primero voy a contraer el grupo de cráneos y encima del grupo de serpiente voy a crear un mapa de degradado. Nos vamos aquí al icono de capas de ajuste, pinchamos en mapa de degradado y vamos a poner el siguiente parámetro. Pinchamos sobre el degradado, pinchamos sobre el negro y vamos a poner un color. Vamos a ver el siguiente parámetro, 16, 44 y 58. Y en este otro color vamos a poner el siguiente parámetro, C3, 9F, 79. Damos OK. Damos OK. Y ahora esta capa de ajuste la vamos a poner en modo de luz lineal. Vamos ahora a bajar la opacidad a un 30%. Con un 25, entre un 20 y un 30. La voy a dejar en un 27, por ejemplo. Vamos a ver el antes y el después. Hemos oscurecido un poco la zona. Ahora lo que voy a hacer es añadirle un efecto de luz. Vamos a añadirle un destello. Tecla V, con la tecla arrastramos. Esta capa de destello, esta capa 5, la voy a llamar destello. Destello, estatua. 2, ahí está, para no confundirme. La vamos a poner en modo de trama y la vamos a colocar por debajo de la capa de modelo y de cráneos. Bueno, la podemos poner por encima de cráneos sin ningún problema. Y vamos a colocar el destello en esta zona. Control T para disminuir el destello de forma proporcional.
Damos OK. Y le situamos en ese brillo de la piedra. Creamos una máscara de capa, cogemos un pincel color frontal en negro con una opacidad del 54% y vamos a ir eliminando un poquito esta zona, hacerlo menos intenso. Ahí está. Y vamos a bajar un poco la opacidad del destello. Lo voy a dejar en un 80% aproximadamente. Ahora me voy al grupo de modelo, abro modelo y aquí encima de la capa de modelo copia creo una capa y vamos a coger un tono así azul, lo más parecido. Damos OK. Vamos a darle aquí un toque. Control Z, Control Alt Z para deshacer. Voy a poner la opacidad al 100%. Ahora sí. Esta capa la voy a poner por encima de todas y la voy a desvincular. La voy a poner en modo de trama. Y voy a bajar la opacidad. Aprieto la tecla V para mover y voy a situarle un poquito más arriba. Voy a volver al destello que habíamos creado antes, al destello estatua 2. Pincho sobre él y voy a desplazarlo un poquito a la derecha. Voy a volver al destello que acabamos de crear aquí. Abro de nuevo el grupo de modelo, voy aquí al destello, hacemos una máscara de capa, cogemos un pincel, color frontal en negro, con una opacidad de un 50% aproximadamente. Y pintamos en esta zona. Voy a dejar así, para que no sea tan exagerado. Cierro el grupo de modelo. Ahora lo que voy a hacer es situarme en la primera capa, que es el mapa degradado. Voy a ir a por esta imagen, cogemos esta imagen, con la tecla V, con la tecla Alt arrastramos, soltamos, Control T, volteamos, y soltamos ahí la imagen, la colocamos en esa posición, damos OK, la vamos a poner en modo de trama. Vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a, mejor dicho, a duplicar, Control J esta capa, nos vamos a edición, transformar, voltear horizontal y la vamos a situar en este otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es desactivar la primera capa, vamos a trabajar sobre esta otra capa y vamos a coger un pincel, color frontal el blanco, perdón, el negro. Creamos una máscara de capa, cogemos, como he dicho, un pincel, color frontal el negro, con una opacidad del 52% y empezamos a limpiar las zonas donde no queremos que se efectúe esta niebla. Voy a bajar un poco la opacidad a un 30%. Voy a repasar por aquí, por esta zona. Ahora activo la otra capa, creamos una máscara de capa y hacemos la misma operación. Voy a poner la opacidad al 50%. Control Z, voy a hacerlo mejor al 30% para ser más preciso. Voy a la otra máscara de capa, de este lado. Voy a bajar la opacidad al 20, entre un 10 y un 20. Ahora voy a jugar aquí con la opacidad de capa. La voy a dejar en un 80, por ejemplo. Voy a la otra y también la voy a poner en un 80.
Vamos a ver el antes y el después de la niebla que hemos metido, de estos dos pasos. Ahí vemos el antes y el después. Bueno, pues ya una vez que hemos hecho estos pasos de la niebla, lo que vamos a hacer ahora es coger estas dos capas, la capa 6 copia y 6, que son la niebla, y las vamos a enlazar. Voy a renombrar, la voy a llamar niebla y niebla 2. Ahora lo que voy a hacer es crear encima de estas capas, voy a crear una capa de ajuste de tono saturación. Voy a bajar la saturación en torno a un 20, 25 aproximadamente. Y voy a empezar a retocar lo que es el volumen de la fotografía. Voy a crear una capa nueva, la voy a rellenar del 50% de gris. Rellenamos del 50% de gris, le damos OK. La voy a poner en modo de luz suave. Y vamos a empezar a trabajar con la herramienta de sobreexposición y subexposición. Recordar que siempre lo digo en todos los tutoriales, pero recordar que efectivamente que si tenemos la herramienta, estamos trabajando con la herramienta de sobreexposición, si apretamos la tecla Alt, lo que hacemos es subexponer. Entonces no nos hace falta estar cambiando de herramienta. De este modo vais a ver que es mucho más ágil el trabajo, simplemente apretando la tecla Alt. Voy a poner esto en píxeles reales. Y voy a empezar por la zona de los cráneos y toda esta zona del suelo. Ahora mismo lo que tengo es la herramienta de subexposición, es decir, estoy apretando la tecla Alt. Las zonas que veo que son sombras, digamos, que son negros, lo que estoy haciendo es acentuarlo. Mientras que por el contrario, cuando veo que hay zonas de luz, lo que hago es sobreexponerlo. Ahora estoy trabajando las zonas de luz, sobreexponiendo un poco, levemente. Cojo un pincel menor para la zona de las costillas. Recomiendo que cuando lleguéis a este punto no sigáis al pie de la letra, digamos, el tutorial, sino que lo vayáis haciendo con vuestro estilo, lo que vosotros veáis, que consideréis, porque además es la mejor manera de aprender. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa de color uniforme en negro. Damos al negro, ahí. Nos colocamos en la máscara de capa, cogemos una elipse, marco elíptico, y con la tecla mayúsculas apretada tiramos. Colocamos en el centro y mayúsculas F5 rellenamos de color frontal, que es el negro. Vamos a rellenar la máscara de capa de negro, ahí está, control D para deseleccionar. Nos vamos a la pestaña de máscaras, ponemos desvanecer al 250 y ahora vamos a bajar un poco la opacidad de esta capa. Vamos a hacer, lo que estamos haciendo es un viñeteado. Ahí lo veis, el antes y el después. Ahora lo que vamos a hacer es crear una capa combinada. Apretamos Control, Alt, mayúsculas y tecla E.
Una vez que tenemos esa capa combinada, la capa 7, que la voy a llamar combinada, la vamos a desaturar. Nos vamos a imagen, ajustes, desaturar y la vamos a poner en modo de luz suave. Como veis, lo que hace esto es aumentar el contraste de la imagen. Lo que vamos a hacer ahora es crear una máscara de capa y con un pincel color frontal negro, con una opacidad, vamos a trabajar una opacidad del 45%. Vamos a ir repasando algunas zonas donde no queremos que se aplique ese contraste, sobre todo en el cuerpo de la modelo. Aprieto la tecla Alt y hago clic sobre la máscara de capa y ahí vemos las zonas que he pintado, las zonas donde no se está aplicando ese contraste. Vuelvo a apretar la tecla Alt, hago clic sobre la máscara de capa y se vuelve a activar, como veis. Ahora lo que voy a hacer es utilizar los plugins de Nik Software. Voy a aplicarle un balance. Voy a bajar la intensidad. Lo voy a dejar en torno a un 40%. Ahora lo que voy a hacer es duplicar. Voy a crear otro combinado. Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un desenfoque de 60 píxeles aproximadamente. Le apretamos OK. Y esta capa la vamos a poner en modo de luz suave. Y ahora vamos a crear una máscara de capa en blanco. Cogemos un pincel color frontal negro con una opacidad del 45% y lo vamos a ir pasando por las zonas que nos interesa recuperar, ya que hemos perdido algunas zonas. Voy a apretar la tecla Alt, me posiciono sobre la máscara de capa y os muestro las zonas que he pintado, donde hemos recuperado por completo las zonas más negras, el negro más neutro. Ahí lo veis, vuelvo a apretar la tecla Alt, pincho sobre la máscara de capa. Ahora lo que voy a hacer es crear de nuevo un combinado, Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Me voy a ir a filtro,